este trabajo de investigación de Aníbal García Fernández acerca de la DEA, cuáles son las operaciones, cómo venía operando, cómo el presidente López Obrador significó un dique a este injerencismo, particularmente de esta agencia en nuestro país, y aún así, pues la DEA continuó pues haciendo de las suyas, vamos a llamarlo de esa manera. Aníbal, pues cuéntanos acerca de esta recapitulación que haces a propósito y a la luz de lo que está pasando ahora con la llegada de Donald Trump, quien asume ahora esta agencia, pues trae una visión muy sesgada y muy apegada a lo que Donald Trump ya decía en su momento, ¿no? De que México pues es un narcogobierno, no lo logran documentar, e incluso rescatan pues esta figura de Genaro García Luna para sostenerlo, cuando evidentemente el narcogobierno existió en el sexenio de Felipe Calderón, que ahora anda dando estas entrevistas a la farándula, ¿no? O sea, donde no se le va a cuestionar absolutamente nada, ni de sus crímenes de guerra, ni de sus crímenes de corrupción, ni mucho menos de su nexo con el propio Genaro García Luna. Haces una revisión de lo que aconteció con la DEA en el sexenio pasado. Cuéntanos, amigo. Claro, es un recuento histórico que hice a partir del foco, de poner el foco de la atención en la DEA, pero particularmente en un programa de cursos de entrenamiento que tiene el gobierno de Estados Unidos y esta agencia del gobierno estadounidense en distintos países. Uno de ellos es el caso de México y es importante hacer esta revisión, como decías, a la luz de los distintos hechos que han sucedido, no solamente el tema de esta detención en donde estuvo implicado el general Salvador Cienfuegos, que como hemos visto ha sido tema ya de nuevo en la agenda en la conferencia matutina, sino también el mismo secuestro del Mayo Zambada, que fue el... También hubo un registro aquí en la revista Contralínea en torno a cómo sucedió esta detención del Mayo Zambada, pero en particular el texto aborda el cierre del programa de la Unidad de Investigaciones Sensibles en México y obtuvimos ahí información al respecto de este programa de entrenamiento, estos cursos que se han llevado. En el caso de México en particular son 11 cursos de entrenamiento por un monto de $701,543 y los años en donde se ha llevado a cabo estos cursos han sido en el sexenio del expresidente Andrés Manuel. 2019 hubo varios cursos, 2020, 2022 y 2023. Todavía no se tiene el registro completo y terminado de lo que sucedió en 2024. Siguen avanzando en hacer el registro desde el gobierno de Estados Unidos, pero con los datos que se tienen hasta ahora no es posible determinar que haya habido otro curso de entrenamiento para el 2024. Es importante también por el contexto en el que se está llevando ahora esta relación con Estados Unidos a partir de que llegó Donald Trump. De hecho, el 11 de febrero del 2025 ya se nominó como director de la DEA a Terrance Cole. Él será el titular de esta agencia y él tiene una experiencia de 22 años en la DEA. Tiene también o tuvo a su cargo misiones en el extranjero en países como Colombia, Afganistán, México y también en Oriente Medio, y también entre sus cargos destacan ser jefe de gabinete y director ejecutivo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, representante de la DEA ante el Consejo de Seguridad Nacional, jefe de gabinete y director ejecutivo del jefe de operaciones globales de la misma organización de la DEA, y también en la administración anterior de Donald Trump del 2017 hasta enero del 2021 fungió como director regional interino de México, Canadá y América Central. En 2020, digamos que es una persona preparada, es una persona con conocimiento también de la dinámica regional, y a eso es a lo que nos vamos a enfrentar en este periodo que será de 4 años de Donald Trump. Por eso también revisar lo que había sucedido en el periodo del expresidente Andrés Manuel y cómo las críticas que se hicieron desde el gobierno mexicano fueron creciendo a partir de la detención del general Salvador Cienfuegos. En distintas ocasiones en la conferencia matutina el expresidente Andrés Manuel criticaba la forma de proceder de las organizaciones del gobierno estadounidense y particularmente de la DEA en torno a cómo se dirigían en el país, cómo no había incluso ni reglas para operar, como decíamos al inicio del programa,
ni siquiera el gobierno federal sabía quiénes eran los agentes que estaban en territorio nacional, tampoco a nivel estatal se sabía cuáles eran las actividades que realizaban, y eso fue también no solamente parte de la crítica, sino también parte de la reorganización que se hizo en el sexenio del expresidente Andrés Manuel. Y todo esto vino a partir de esta detención que hicieron del general Cienfuegos, y después de esta detención se publicó un expediente que fue además solicitud del expresidente Andrés Manuel. Esta publicación del expediente de más de 751 páginas en particular, en donde se detallaba cómo toda esta recopilación de información que hubo por parte del gobierno estadounidense no permitía determinar pruebas suficientes para que fuese inculpado en los delitos que se le estaban intentando poner al general Salvador Cienfuegos. En aquel entonces, en 2020, el presidente Andrés Manuel mencionó que se quería resolver esto para que las reglas fueran claras y sobre todo para que la relación del Estado mexicano con una dependencia responsable como era la DEA también no tuviera este tipo de situaciones en las que no se sabía cómo se llevaban a cabo las distintas actividades que tenía la DEA. Vamos a recuperar un primer fragmento en donde el expresidente Andrés Manuel critica también estas distintas operaciones que llevaba la DEA. Poner orden, porque hay convenios que se fueron creando. Creo que el más cercano fue de 1992. Entonces ya llevamos ¿cuántos años? Pues 28 años. Entonces, pues queremos ordenar esto y sí enviamos ya una iniciativa que estamos esperando que se apruebe en este periodo ordinario, aunque falta muy poco tiempo, pero ya está en estudio tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. No, no, son muy respetuosos los del gobierno estadounidense de las decisiones que nosotros tomamos, como también nosotros somos respetuosos de las decisiones que toman en Estados Unidos y en cualquier otro país. Entonces sí necesitamos que haya reglas claras en la cooperación, como sucede en cualquier país del mundo. Está todo reglamentado, regulado, y en México, por una situación especial, no existe un marco jurídico claro sobre cómo debe llevarse a cabo la cooperación. Hay las palabras que decía el presidente López Obrador en diciembre de 2020 y cómo se tenía que regular pues estas actividades que hacen agencias extranjeras, particularmente el caso de Estados Unidos, y sobre todo si se tiene en cuenta todas sus operaciones clandestinas a lo largo y ancho del planeta. Evidentemente en México se les tenía que poner un alto, sobre todo porque en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto había pues ya una profundización de sus actividades sin siquiera tener que pues decirle a México qué es lo que estaban haciendo en el país. Recordar que muchas de las acciones que cacareó en su momento Felipe Calderón como parte de su supuesta guerra contra el narcotráfico tenían la cooperación directa de agentes armados, incluso estadounidenses, como pues ciertos operativos donde a la cabeza iban agentes estadounidenses y no pues
las instituciones mexicanas. Y también recordar que pues después de que se toma esta decisión en 2020, la DEA pues incurrió en muchas ilegalidades, incluyendo también su participación clara, abierta, con la oposición mexicana, que llegó al grado de que en 2020, finales de 2023, principios de 2024, esta agencia participó de forma directa en las campañas de guerra sucia de la oposición para posicionar a Xóchitl Gálvez, y entre estas campañas pues se incluye lo de narcopresidente, narcocandidata y narcogobierno. Lo quisieron hacer desde 2023 con el juicio a Genaro García Luna, no les salió, justamente porque pues no pudieron colocar este tipo de narrativas, a pesar de que lo intentaron mediáticamente, pues en parte también los desmentimos desde estos micrófonos de la revista Contralínea, porque asistimos también a ese juicio y ahí abordamos los términos en los que César de Castro traía esta narrativa del narcogobierno y cómo pues ni siquiera era una narrativa lógica. Después ya lo intenta con otros comunicadores, vamos a llamarlos de esta manera, con un prestigio internacional, como el caso de Tim Golden, que inicia con toda esta campaña de guerra sucia, que después retoma Claudio X González Guajardo y todos los medios afines a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues parte de lo que hemos vivido, Aníbal, con estas operaciones de la DEA en México. Así es, este otro hito que mencionas, el de haber incidido en un proceso electoral como fue el del 2024 para tratar de manufacturar consenso en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ya en su momento intentar también manchar, porque como decía el presidente, la calumnia cuando no mancha tizna. Exactamente, querían tiznar también el proceso electoral, pero particularmente también a la doctora Claudia Sheinbaum cuando estaba en aquel entonces en campaña. Ese es otro de los hitos que también forman parte de las distintas operaciones que hace esta organización, esta agencia del gobierno de Estados Unidos, y por eso, además de este hito del 2024, también en 2022 se abordó el tema de la cancelación del programa de la Unidad de Investigación Sensible. Este programa es un curso básico y, según la misma información que aporta la DEA, prepara a los agentes de las fuerzas de orden extranjeros para participar en investigaciones complejas de conspiraciones internacionales. Estoy leyendo lo que dice textualmente la página de la DEA. Este curso tiene una duración de 5 semanas y es un requisito para formar parte del programa de la Unidad de Investigaciones Sensibles. Durante su estancia en la academia de la DEA, los agentes de esta unidad de investigaciones sensibles, por sus siglas en inglés SEAU, reciben gran parte de la formación que se imparte a los agentes básicos de la DEA, o sea que es la transferencia no solamente del conocimiento, sino también de la forma de operar en otros países, y esa forma de transferencia de conocimiento también implica la forma en la que se van a resolver los problemas en otros países desde la lógica de quien está dando el curso, y en este caso es una potencia extranjera, un país hegemónico y el que sigue siendo todavía uno de los países que intenta por distintas vías someter a terceros países. En el caso de México también lo ha intentado. Los cursos incluyen vigilancia, redadas, identificación de drogas, laboratorios clandestinos, entrevistas e interrogatorios, manejo de pruebas y tácticas defensivas, también un software de análisis de datos, primeros auxilios, y se hace hincapié en las investigaciones de conspiraciones y escuchas telefónicas también. Al término de este curso, los estudiantes son trasladados a la división de campo en Nueva York para reunirse con los agentes y experimentar de primera mano cómo opera la DEA en los Estados Unidos. Al finalizar este curso, los graduados pasan a servir en equipos de esta unidad de investigaciones sensibles especiales aprobados en distintos países, entre ellos Ghana, Afganistán, Tailandia, México, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Vamos a recuperar ahora un fragmento también de la conferencia matutina del expresidente Andrés Manuel, en donde informa la cancelación de este programa en abril del 2022. Y se tiene una relación de cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía. En este caso,
que se ha manejado incluso por nuestros adversarios. Ya es una campaña, ayer hasta Krause, que se mete en todo, se quejaba de cómo íbamos a cancelar, ¿no?, un grupo que se dedicaba a enfrentar a la delincuencia, ¿no?, como si nosotros no estuviésemos haciendo nada o fuésemos cómplices, paleros, chalanes. No, les falta información. Eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos. Genaro García Luna. Otro. Pero no investigan nada, o sea, nada más atacan. Entonces, es buena la relación, pero con respeto. Ya no es el tiempo en que estaba Calderón y Sarucán de embajador y entraban y metían hasta armas. Ya no es el tiempo de los operativos esos, ¿no?, como el Rápido y Furioso, ya no. Imagínense, acuerdos para introducir armas de Estados Unidos con una estrategia que resulta increíble por elemental, de que iban a poner en las armas o que colocaron en las armas sensores para detectar quiénes iban a usar esas armas y así detener a los delincuentes. Cuando el gobierno estaba infiltrado por completo, pues apenas habían tomado esa decisión y ya la delincuencia lo sabía. Y lo que hicieron fue utilizar las armas para asesinar personas. Ese es un expediente abierto. Ese tipo de acciones conjuntas ya no se llevan a cabo. Me llama mucho la atención de que haya tanta simpatía en ciertos medios de información, no en todos, con las agencias extranjeras. Es de las cosas que crecieron mucho en el periodo neoliberal. La crítica que hacía el presidente López Obrador, pues a esta, digamos, actitud del propio gobierno de Estados Unidos, y decía, pues no es el tiempo de Felipe Calderón y ya no se puede tener operativos como el Rápido y Furioso en consonancia con el gobierno mexicano para introducir estas armas que acabaron matando a decenas de personas. Y bueno, decir que a pesar de que en México se tenía una actitud distinta, en la DEA no se tenía una actitud
actitud distinta, y para muestra pues un botón, el caso de Nicolás Palmeri, que fue pues funcionario de alto nivel de la agencia antidrogas estadounidense, que estuvo basado en México para hacer operaciones supuestamente antidroga, y que con el paso del tiempo se demostró que había tenido contacto con los abogados de distintos narcotraficantes y fue incluso destituido, aunque claro, la DEA no hizo gran escándalo y mucho menos le abrió un expediente judicial, ni tampoco lo llevó a un juicio que lo digamos que verificara pues cuáles habían sido los acuerdos con narcotraficantes de parte de este funcionario, alto funcionario de la DEA, que se suponía que venía a hacer un trabajo distinto, y al final se comprueban estas alianzas. Forma parte de lo que en realidad es la DEA y de lo que en realidad es el gobierno de Estados Unidos frente a la problemática de la droga. Nunca les ha interesado realmente combatir y hacer una guerra contra la droga, porque les conviene también que una parte importante de su población esté narcotizada. Esa es otra de las realidades en Estados Unidos. No combaten el lavado de dinero porque les conviene esa economía subterránea que sostiene a su economía formal. Ocurrió hace ya algunos años, cuando se confirma que tanto HSBC como el propio Citigroup estaban lavando dinero del cártel de Sinaloa, y en vez de pues rendir cuentas, estas instituciones financieras lo único que hicieron fue pagar multas millonarias, ¿no? Y ya, o sea, todos felices, y siguen con estos circuitos financieros que siguen lavando grandes cantidades de droga, y ellos siguen contabilizando las maletas que supuestamente meten dinero a Estados Unidos, y trasladan parte de ese dinero producto de la venta de drogas hacia México en maletas. Pues por supuesto que la cantidad de tráfico de drogas que existe hacia Estados Unidos pues no puede lavar el dinero en maletas. O sea, ya también que empiecen a decir la verdad. En realidad es un negocio que les conviene por muchas cosas, incluida que hay un control de su sociedad a partir de pues de estas adicciones, ¿no? La crisis de fentanilo se les ha salido de las manos porque reporta muertos, no en realidad porque realmente lo vean como un problema de salud pública. Si no hubiera muertos, todos seguirían en el mismo camino que ha seguido Estados Unidos, y pasó también con todos estos países árabes cuando los invaden Afganistán particularmente, se convierte en el centro de producción de droga, de producción de heroína. Entonces, ¿de qué habla Estados Unidos? Y siempre ha sido la misma actitud criminal, Aníbal. Claro, y como siempre ha sido la misma actitud criminal la que tienen desde el gobierno de Estados Unidos, y particularmente de este tipo de agencia de la que estamos hablando el día de hoy, de la DEA. Fue por eso que también el expresidente Andrés Manuel dijo, bueno, ya hay que pasar a otra fase, a otra etapa de la relación. No podemos continuar con esta forma porque, recordaba hace un momento, este operativo Rápido y Furioso, esta otra relación que contabas también en torno a cómo se dirigían las distintas agencias del gobierno estadounidense en territorio nacional, y cómo incluso eso creció a partir del gobierno de Felipe Calderón, que también es importante ligarlo al tema de la iniciativa Mérida, porque con esta iniciativa fueron llegando una gran cantidad de financiamiento de los distintos departamentos del gobierno estadounidense, pero particularmente también de la DEA y también otro tipo de agencias que pertenecen al Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos. Por eso el expresidente dijo, bueno, cooperación sí, sometimiento no. Y eso es parte de lo que también se estaba transformando en aquel entonces, cuando a partir de que se sabe por el gobierno de Estados Unidos de la captura, pero después también de la liberación que hacen de una persona que estuvo dentro de la Policía Federal, Reyes Arzate, pues ahí es donde también el expresidente Andrés Manuel dice, bueno, no puede ser este tipo de política por parte del gobierno de Estados Unidos, la critica, y por eso es que también
este programa SIU, este programa de la Unidad de Investigaciones Sensibles, y la relación particularmente con la DEA se fue deteriorando. Vamos a ver este corte en donde menciona el expresidente Andrés Manuel que es otro tiempo ya el que se está manejando en la relación bilateral con Estados Unidos. En el segundo plano, ayudar, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que podamos, como buenos vecinos, enfrentar el grave problema del consumo de droga en Estados Unidos. En particular, atender el problema del consumo del fentanilo, que está causando la vida o la pérdida de vida de muchos estadounidenses, cosa que lamentamos bastante. Pero que no se malinterprete, o sea, ya no es el tiempo de Calderón, de que se definían los programas en Estados Unidos y México se sumaba y éramos como los policías de el gobierno de Estados Unidos y se aplicaban los programas que, por cierto, nunca funcionaron, de la guerra contra el narcotráfico, que el Plan Mérida, que Rápido y Furioso, no, ya no, ni tampoco que la DEA o la CIA o cualquier agencia del gobierno de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o lo que va a hacer la Secretaría de la Defensa de México. No. Cooperación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Afortunadamente eso ya lo están entendiendo cada vez más en el gobierno de Estados Unidos, de manera especial el presidente Biden, que ha actuado con mucho respeto. Pero todavía, ¿no?, allá quisieran que fuese como antes. Pero miren cómo vamos nosotros a aceptar las mismas reglas, las mismas condiciones después de lo de García Luna. ¿Que no lo premiaron a García Luna allá? Estaban contentísimos con él. Y miren lo que resultó. Tenemos que actuar nosotros de manera precavida para no caer en lo mismo. Y parece que algunos no entienden y siguen con la misma estrategia. Y una y otra vez les tengo que mandar a decir que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, que ya tienen que pegarse una sacudida, una zarandeada. Para que cambien sus políticas, porque tienen que ver además con una actitud prepotente, de mucha soberbia. No así, el presidente Biden, que siempre habla de que nuestro trato se está dando en un pie de igualdad. Pero todavía veo, ¿no?, que el Washington Post y que el New York Times, que filtraciones, ¿no?, del Departamento de Estado
del Pentágono, de que se están peleando Marina y Defensa, cosas muy vulgares que no corresponden pues a un trato entre países con buena vecindad. Y luego los proestadounidenses que hay aquí, el Reforma y todo, que ellos quisieran, como lo han deseado los conservadores de México, que nos convirtiéramos en un estado asociado, en una colonia. Llegaron a decir que la soberanía ya era un concepto anacrónico, que ya en un mundo globalizado eso no funcionaba. ¿Cómo? Si nos costó tanto a los mexicanos conseguir nuestra independencia. Sí hay gente, ¿no?, que no le importa la patria. Hay también las palabras del presidente López Obrador en 2023, pues acerca de cómo pues estas reglas no podían operar en el sexenio actual, y también recordar pues toda la impunidad que ha tenido Estados Unidos en la promoción de pues estas drogas. No es que Estados Unidos vaya a combatir el tráfico ilegal de estupefacientes, lo que pasa es que este discurso le funciona muchísimo para someter a los países, para violar soberanías y también para violar independencia de las otras naciones. Pues así las cosas con este tema, Aníbal. Claro, y en 2022, cuando en el corte, no en este que acabamos de pasar, sino en el anterior, cuando veíamos que el expresidente criticaba a esta unidad de investigaciones especiales y como decía, bueno, esto vino con toda la reestructuración a partir del 2021. En aquel entonces, en 2022, el Tribunal Federal de Brooklyn, a cargo de Brian Cogan, el mismo juez que llevaba los juicios de otros narcotraficantes, y el de García Luna, había sentenciado a Iván Reyes Arzate, quien era ex oficial de la Policía Federal Mexicana y comandante de la Unidad de Investigaciones Sensibles. El Departamento de Justicia informó que lo había condenado a 10 años de prisión por participar en una conspiración de tráfico de drogas. Reyes Arzate había aceptado un soborno a cambio de acceder a ayuda a una banda criminal, el Seguimiento 39, un cártel con sede en México, a enviar cocaína desde México a los Estados Unidos. Este cártel, el Seguimiento 39, está asociado con el cártel de Sinaloa, la organización Beltrán Leiva y otros cárteles con sede en México. Reyes Arzate se declaró culpable del cargo en octubre del 2021. Posteriormente lo liberan a partir de que acepta ser testigo protegido por parte del gobierno de Estados Unidos. En 2023 sigue la crítica por parte del expresidente Andrés Manuel, y además de este video que acabamos de pasar, también después vuelve a reiterar el expresidente Andrés Manuel y dice, bueno, ¿cómo podemos confiar en la DEA si mantuvo vínculos con la delincuencia organizada como este que acabo de mencionar? Vamos a recuperar un último fragmento en donde aborda este tipo de relación. Y pues llegó el momento en que no era cooperación, sino que era subordinación de la Secretaría de Marina a las agencias de Estados Unidos. Entonces, eso no. ¿Qué respuesta le da a la DEA después de que hizo toda esta publicación y estos anuncios? Ya estamos hablando ahora. Saben ellos muy bien a qué me refiero. Y no es un asunto de la DEA. Esto lo tiene que ver el Departamento de Estado. Y lo mismo la
Procuraduría de Justicia en Estados Unidos, porque tienen que poner orden. Está muy suelto todo. Todavía. Lo digo de manera respetuosa, pues. Y ¿cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos, o algunos, para no exagerar, mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada, como lo que sucedió con el que era el jefe de la DEA en México, que se le descubrió que tenía relaciones con representantes de los carteles de la droga, y de repente lo quitaron y no se supo más. O el caso de García Luna, en donde nada más definieron una esfera, su cartel de García Luna, como si no hubiese tenido vinculaciones con las agencias internacionales, con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de México. Esto es con el presidente y las más altas autoridades del gobierno de México. Entonces ya, basta de simular, y también de esas maniobras politiqueras, de filtraciones y de querer debilitar a los gobiernos con esa propaganda de mal gusto y nada amistosa, ¿no? ¿Cómo es que se busca tener relaciones respetuosas con todos los pueblos, con todos los gobiernos? Sí, se está hostigando, si se está interviniendo en asuntos que solo corresponden a los pueblos de los países independientes. ¿Afecta este operativo, este diálogo que vienen dándose entre los gabinetes de seguridad? No. Son rémoras, o sea, son malas costumbres. Es que fueron muchos años de subordinación, y la culpa no solo de los gobiernos estadounidenses, la culpa La culpa también era de los gobiernos mexicanos, es el cierre de esta frase del expresidente López Obrador, y también decir que pues deja muy en claro este último corte que acabamos de ver, cuál era la respuesta de México siempre en el sexenio pasado, una respuesta muy fuerte, a todas luces diciéndoles en su cara, a ver, juzgan a García Luna como si fuera un personaje aislado, como si él solo hubiera tomado decisiones tanto relacionadas con el crimen organizado como relacionadas con su actividad dentro del gobierno como secretario de Estado, particularmente como secretario de Seguridad Pública y antes como director de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, etcétera. O sea, en realidad nunca se ven hasta dónde llegaron los tentáculos de García Luna, que evidentemente era subordinado de Felipe Calderón. Pues así las cosas con esta última declaración que recordábamos de 2023 del presidente López Obrador. Y lo que decíamos, en realidad a la DEA y a Estados Unidos nunca les ha importado el combate al crimen organizado, a las drogas, al lavado de dinero, etcétera, porque su economía y también en términos de
de política, pues les conviene todas estas circunstancias. Claro, les conviene porque como recordabas hace un momento, esta forma de lavado de dinero a partir de distintos bancos internacionales, expresan también no solamente esta forma en la que se produce, se distribuye y se consume, o sea, toda la cadena de suministro y de consumo de las distintas drogas, sino también de lo que nos está hablando esta forma de trabajar a nivel internacional, es de que hay una división internacional del trabajo, una forma en la que se produce con ciertas características, incluso dentro de los países en donde hay producción de las distintas drogas que se consumen a nivel internacional. Las distintas empresas, porque hay que también decirlo así, los cárteles del narcotráfico no son solamente esto que nos quieren hacer creer, ¿no? Como bandas de gente ahí mala, ¿no? Como le suelen incluso hasta poner esta etiqueta moral, en donde nos lo presentan como si fueran solamente una banda de malhechores, sino al contrario, ¿no? Este tipo de formas de organización de de estas bandas criminales tienen ya una estructura netamente empresarial que no solamente es en un país, sino ya se distribuye en distintos países. Es una organización empresarial internacional y que por último, también en el caso de Estados Unidos, por eso decía la División Internacional del Trabajo, porque ahí no solamente se consume, no solamente es el principal mercado de consumo a nivel mundial, sino también ahí se suele lavar dinero del narcotráfico. Entonces es un sistema bastante complejo, es un sistema al que cuesta trabajo seguirle la pista y en este caso particular de la DEA, pues tenía este programa como el que detallamos el día de hoy, esta unidad de investigaciones sensibles, que además, para ir cerrando también, Nancy, el texto, hacia el final del texto, recuperábamos un documento que es del gobierno de Estados Unidos, un documento desclasificado, en donde en el 2010 se detallaba el entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, enfatizaba que los programas de control de confianza eran cruciales para el éxito de la iniciativa Mérida. Y este documento del gobierno de Estados Unidos que fue desclasificado mencionaba, cito textualmente, si se proporciona equipo y capacitación a individuos corruptos, el gobierno de Estados Unidos no habrá logrado nada más que proporcionar experiencia y tecnología a individuos que pueden usarla para socavar todos los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en México. El resultado final es que si este control de confianza fracasa, la iniciativa Mérida fracasaría. Esto lo dijo el ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, en el 2010, cuando incluso, Nancy, se supo tiempo después de este operativo rápido y furioso. En términos generales, la forma en la que se condujo en todo el sexenio del expresidente Andrés Manuel esta organización del gobierno de Estados Unidos, que depende del Departamento de Justicia, la DEA, tuvo estas distintas formas de llevar a cabo sus prácticas, sus actividades en México, en donde no tenían orden, o sea, no se sabía cuáles eran sus actividades, quiénes eran los agentes, en dónde se ubicaban en territorio nacional. Tenían además esta unidad de investigaciones sensibles, que hay que decirlo, estaba diseminada en distintas partes del gobierno mexicano. Estaban incluso también en las fiscalías de los distintos estados del país. Y se canceló este programa en 2021 y a pesar de que se cancela, en 2023, como detallamos en este texto, encontramos que todavía hubo un curso más de entrenamiento para agentes de esta unidad de investigaciones sensibles en México. Este último curso en 2023 tuvo un financiamiento de $142,897. Y bueno, es digamos que de los cursos que hay en todos los años que detallamos, 2019, 2020, 2022 y 2023, es uno de los más abultados, pero lo que sí se nota es que a partir del 2020 sí hay una caída de este tipo de cursos de entrenamiento que había para personal mexicano y que, como detallamos, se los llevaban a territorio estadounidense para que fueran entrenados por los miembros de la DEA, Nancy. Sí, importante recordar estos episodios porque eso nos da luz respecto de lo que podemos seguir esperando de estas agencias ahora con un Donald Trump al frente del gobierno estadounidense, con un discurso ya mucho más descarado, más radical, más
digamos que busca más la hegemonía estadounidense, que incluso ha planteado pues este expansionismo con esta brutalidad, ¿no? De que dice ahora Gaza, pues va a ser un resort, ¿no? Porque todo el mundo quiere que Estados Unidos sea el dueño de Gaza como si estuviera en venta, y lo mismo en Groenlandia y lo mismo en el Canal de Panamá. Pues evidentemente vamos a esperar una actitud de estas agencias mucho más confrontativa, donde van a intentar hacer mayor injerencismo, pero también hay que decirlo, la presidenta Sheinbaum ha sido muy enfática en decir, a ver, cooperación sí, colaboración sí, pero sometimiento no, y eso tiene que quedarles claro y puede ser motivo de este tipo de rispideces en un futuro. Claro, y también el otro tema acá es este otro tipo de operaciones que detallábamos con estos cortes del expresidente Andrés Manuel, en dos sentidos. Uno, las filtraciones que solía hacer la DEA, como decía en estos cortes que hemos visto, filtraciones a la prensa que se hicieron también y que detallábamos en estos cortes. Y por otro lado, también esta forma de mencionar por parte de la DEA a partir de estas filtraciones que había preferencias de la DEA por parte, estas preferencias las hacían hacia la Marina en lugar del Ejército, ¿no? De que estaban peleadas las distintas instituciones. Este tipo de prácticas que tienen en Estados Unidos de ir dividiendo para ir controlando de una mejor forma, es también parte de lo que han hecho históricamente en el mundo, no solamente en México. Es una forma de conducir también la política exterior y de crear estas diferencias dentro de los distintos gabinetes en donde tienen intención de entrar, en donde tienen intención no solamente de entrar, sino también de incidir en que haya fracturas dentro de los gabinetes en aquellos países en donde tienen intereses. Esta otra parte es también algo, digamos, importante mencionarlo, porque ha sucedido en otras ocasiones en el gobierno del expresidente Andrés Manuel y por lo tanto, haciendo este análisis histórico, podríamos esperar de que como es una práctica, muy probablemente intenten hacer este mismo tipo de operaciones ahora con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.